Hola, en este video vamos a ver la introducción a ecuaciones diferenciales parciales que se representa con las letras mayúsculas EDP. Esta presentación va dirigida a mis profesores Peter Thompson, Marta Delgado, Liz Tello y mis compañeros de clase. Y va dirigida por mi persona, Yasmina Andreina Molina Bolaños. Entonces, para empezar, vamos a ver qué es una ecuación diferencial parcial. Se denomina ecuaciones diferenciales parciales, EDP, a aquellas ecuaciones que involucran derivadas parciales de una función desconocida con dos o más variables independientes. Entonces, primero vamos a ver en el caso con las ecuaciones diferenciales ordinarias, y es que nosotros estamos buscando una función que la estamos representando con la letra y, que cumpla estas características, que al derivar esta función respecto de x nos dé 3x al cuadrado por y al cubo. Entonces, aquí vemos que nuestra función desconocida va a ser y que va a depender solamente de una variable que en nuestro caso es x. Aquí tenemos otro ejemplo que nos dicen que xb' más 5x' más 6 va a ser igual a t al cuadrado. Entonces tenemos una función desconocida que va a ser en nuestro caso la x y que va a depender solamente de una variable que es t. Listo, entonces ahora vamos a ver los ejemplos de una ecuación diferencial parcial. Entonces, en el caso de las ecuaciones diferenciales parciales, lo que ocurre es que ahora tenemos derivadas parciales, la cual la representamos de esta manera: derivada parcial de u respecto a t más 3 derivada parcial de u respecto a x, y eso va a ser igual a 2u. Entonces, aquí la función desconocida suele representarse como la letra u, y esa función desconocida depende no solamente de una variable, sino de más de una variable. Por ejemplo, aquí está dependiendo tanto de t como de x. Entonces, nuestra función desconocida va a ser u, depende de dos variables, de t y de x, pero nosotros lo podemos representar de esta forma, que u depende tanto de x como de t. Por supuesto que la ecuación diferencial también se puede representar en la otra notación, que es la que tenemos aquí, que dice que u de t más 3ux va a ser igual a 2u. Entonces, para las derivadas parciales resulta mucho más cómodo verla de esta manera, puesto que uno lo que hace es abreviar esto mediante subíndices, y significa que u está siendo derivada respecto de t y que u está siendo derivada respecto de x. Aquí tenemos otro ejemplo, tenemos una ecuación diferencial parcial que nos dice que la ecuación diferencial parcial de u respecto de t es igual a la segunda derivada parcial de u respecto de x más la segunda derivada de u respecto de y menos u. Entonces aquí nuestra función desconocida, como podemos observar, sigue siendo u, y va a depender ya no de dos variables, sino de tres: de t, de x y de y, que es lo que tenemos aquí. Pero vemos que esto se puede representar de esta forma, que nos queda u que depende de x, de y y de t. Y también la otra representación es de esta manera, que la podemos ver más fácil. Miren que aquí es u, la derivada parcial de u que depende de t, y va a ser igual a la segunda derivada. Por eso tenemos xx, que nos representa la segunda derivada parcial que depende de x, y con esta pasa de igual manera. U de y, porque es la segunda derivada, por eso es y por y, que depende de u, y esto menos u. Ahora sí, un concepto importante de las ecuaciones diferenciales parciales, al igual que ocurría en las ecuaciones diferenciales ordinarias, es el orden de una ecuación. Entonces, el orden simplemente va a ser el orden de la mayor derivada que aparezca en la ecuación. Entonces, aquí tenemos una ecuación en derivadas parciales que es de orden 1, puesto que miren que la derivada no está elevada a ningún exponente. Aquí tenemos una ecuación de orden 2 porque la derivada parcial está elevada al cuadrado, y acá tenemos una de orden 3. Esta la estamos escribiendo en la notación de los subíndices, y es una ecuación de orden 3
puesto que se está derivando 3 veces. Miren, primero se deriva respecto a x, después respecto a y y después respecto a z. Esto lo podemos ver también de la expresión que tenemos acá arriba, como de esta manera. La derivada parcial de u, como se está derivando 3 veces, entonces la derivada parcial de u al cubo, y esto sobre la derivada de z, la derivada de y y la derivada de x. Aquí, como podemos notar, el orden de aquí abajo es contrario a las variables que tenemos acá arriba. Entonces, por esto hay que entenderlo como que la variable que aparece aquí a la izquierda es la última que vamos a derivar. Entonces, primero vamos a hacer la derivada parcial, la tercera derivada parcial de u respecto a x, después respecto a y después la hacemos respecto de z. Entonces, generalmente eso no va a ser ningún problema porque las derivades parciales cruciales son iguales en cualquier orden. Por ejemplo, si yo derivo primero respecto a y, respecto a z y respecto a x y lo multiplico, me va a dar exactamente lo mismo que lo haga así o que lo haga de esta manera. Ahora vamos a ver una solución de una ecuación diferencial parcial. Entonces nos dice que demostremos que u de x de t va a ser igual a t más 1/2 de x al cuadrado y que si esto es una solución para la ecuación de calor. La ecuación de calor la representamos de esta manera, que nos dicen que la derivada parcial de u respecto de t es igual a la segunda derivada de u respecto de x. Entonces, lo que nos están preguntando es que queremos comprobar si esta función que tenemos aquí satisface la ecuación en derivadas parciales. Y entonces, para hacer eso, la forma de comprobar es realizar las operaciones que nos están indicando. Por ejemplo, vamos a hacer la parte izquierda. Nos dicen que la derivada parcial de u respecto de t. Entonces, esta es la derivada parcial y vamos a derivar respecto de t. Si derivamos respecto de t, este va a ser constante, por ende es 0, y nos queda que la derivada de t es 1. Ahora vamos con el otro lado, nos dicen que la segunda derivada de u respecto a x. Entonces, como es la segunda derivada, tenemos que derivar una vez y a esa función ya derivada la derivamos otra vez. Entonces, aquí tenemos que la primera derivada respecto a x, si derivamos respecto a x, nuestro t sería constante. Y aquí, al derivar, tenemos que este 2 pasa a multiplicar, entonces sería 2 sobre 2, 1, entonces nos queda simplemente x. Pero como es la segunda derivada, volvemos a derivar esto, que derivado respecto a x va a ser 1. Entonces miremos que aquí sí se cumple esta igualdad, puesto que esto nos da 1 y esto nos da 1. Por ende, esto sí es una solución de esta ecuación. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Nos dice que demuestre que las siguientes funciones son soluciones de la ecuación de Laplace. Entonces aquí tenemos a, Euler a la x por el coseno de y, b, 1 más x al cuadrado menos y al cuadrado, y c, el logaritmo natural de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, la ecuación de Laplace la representamos de la siguiente manera, donde nos dice que la derivada parcial, la segunda derivada parcial de u respecto a x más la segunda derivada de u respecto a y va a ser igual a 0. Entonces, esta ecuación de Laplace se puede derivar con este símbolo que nosotros, se puede abreviar, perdón, con este símbolo que nosotros llamamos delta, que esto es el laplaciano. Entonces, esto se define como este operador, que aquí tenemos un operador laplaciano para dos variables, pero también esto se puede extender a más variables, por ejemplo, a 3, a 4, dependiendo el ejercicio que nos estén dando. Entonces, otra forma de representar el operador es con este símbolo invertido y elevado al cuadrado. Van a representar exactamente lo mismo, solamente que representación. En unos ejercicios lo vamos a encontrar como este delta y en otro como este delta invertido al cuadrado. Entonces, este lo vamos a llamar como NATLAB. Ahora vamos a ver los ejemplos. Tenemos que Euler a la x por el coseno de y es u de x de y es igual a Euler a la x por el coseno de y. Entonces, según lo que acabamos de ver, con la ecuación de Laplace tenemos que derivar 2 veces. Entonces, tenemos que u respecto de x va a ser igual. Como estamos derivando respecto de x, esto va a ser constante. Y como es una función por una constante, entonces esto nos va a pasar igual y solamente derivamos el Euler a la x.
que la derivada de esto es lo mismo. Y como tenemos que hacer la segunda derivada, entonces esto baja como constante y L a la X da L a la X. Ahora vamos a hacer la derivada de U respecto de Y, entonces esto es constante, baja igual, y la derivada del coseno es menos cero. Y si derivamos esto la segunda vez, entonces nos queda que esto baja constante, la derivada del seno es coseno, y con este menos baja igual. Entonces, aquí la derivada parcial de la segunda derivada parcial respecto a X más la segunda derivada parcial respecto a Y va a ser igual a cero. Entonces, esto sí es una solución de esta ecuación, puesto que, miren que aquí tenemos esto positivo y esto negativo y se cancela. En el segundo ejemplo tenemos que 1 más x al cuadrado menos y al cuadrado, entonces vamos a derivar una vez. Si derivamos respecto a x, esto es 0, esto como es constante es 0, entonces nos queda 2x, y si volvemos a derivarla nos quedan 2. Y derivamos respecto a y, esto es 0, esto sale como constante, esto es 0, y nos queda simplemente esta, que sería menos 2y, y si la volvemos a derivar nos queda menos 2. Y aquí también se cumple que la segunda derivada parcial respecto a x más la segunda derivada parcial respecto a y va a ser igual a 0, porque miren, 2 menos 2, 0. Y por último tenemos el logaritmo natural de x al cuadrado más y al cuadrado. Si nosotros derivamos una vez, entonces aquí tenemos que tener en cuenta que al derivar un logaritmo, colocamos en la parte del numerador el argumento derivado y en la parte del denominador el argumento que tiene el logaritmo sin derivar. Entonces, como estamos derivando respecto a x, esto sería constante, entonces nos queda 2x y esto pasa igual a este argumento. Para hacer la segunda derivada, como es una división de funciones, hay que derivar aplicando la regla del cociente, que es u sobre u por b. Entonces, haciendo ese proceso vamos a llegar a este resultado. Y de igual manera hacemos para u respecto a y, entonces esto queda como constante y es 0, entonces esto sería 2y sobre lo mismo, y también hacemos exactamente lo mismo con la regla del cociente y obtenemos este resultado. Entonces también podemos observar que la derivada parcial, la segunda derivada parcial de x más la segunda derivada parcial de y es igual a 0. Miren, aquí tenemos un más 2y al cuadrado y un acá menos 2y al cuadrado, esto se cancela con esto, y aquí tenemos un menos 2x al cuadrado y aquí un 2x al cuadrado. Si se cancela todo esto con esto nos da 0. Ahora vamos a ver las ecuaciones lineales y no lineales. Entonces, aquí para empezar, vamos a ver la definición de ecuaciones lineales, que nos dicen que la función de u y sus derivadas tienen exponente 1 y no se encuentran dentro de alguna otra función ni se multiplican ellas entre sí. Entonces, vamos a ver este ejemplo que tenemos la segunda derivada de u respecto a x más x de u igual a 0. Esta es una ecuación lineal, puesto que, miren, el exponente, tanto u como la de la derivada, están en exponente de 1. Y recuerden que este 2 no es un exponente, sino que nos representa que es la segunda derivada. Y aquí también podemos observar que esto no se encuentra dentro de otra función, porque si no estuviese esto por el seno o por el coseno. Y tampoco se están multiplicando ellas entre sí. ¿A qué se refiere esto? Que yo tenga un u multiplicado por la derivada de u, entonces en ese caso se multiplican ellas entre sí. Pero aquí no, entonces por eso es lineal. Aquí lo podemos ver más claramente si una ecuación es lineal al escribirla en esta notación, y vemos que es u xx más x de u. Aquí la u está elevada a la 1, al exponente 1, y no está dentro de otra función y tampoco se multiplican entre sí. Aquí tenemos otro ejemplo que nos dicen u de x al cuadrado más u es igual a 0. Aquí inmediatamente vemos que esto no es lineal, porque aquí nos quedaría u al cuadrado de x y no va a ser el exponente 1, entonces de una vamos a decir no es lineal. Tenemos otro ejemplo que nos dicen que la derivada parcial de u respecto a t más u por la derivada parcial de u respecto a x es igual a la segunda derivada parcial de u respecto a x. Entonces miremos que esto no es lineal, porque aquí está siendo multiplicada una u por la misma función, entonces está multiplicando ellas entre sí.
Y acá lo podemos ver de esta otra expresión más claramente. Miren, aquí tenemos u de t más u por un u de x y esto va a ser igual a u por xx. Entonces aquí vemos que este u se está multiplicando por otro u, entonces esto no se puede, entonces es una no lineal. También, como vimos anteriormente, el laplaciano es una ecuación lineal. Tenemos este otro ejemplo, que es la segunda derivada parcial respecto a x más la segunda derivada parcial respecto a y más la segunda derivada parcial respecto a z, es lineal, puesto que no está dentro de una función, no se están multiplicando entre sí, y que el exponente de todas las u's es 1. Y por último tenemos este ejemplo que nos dice en x de t por la derivada parcial de u respecto a x menos 2x al cuadrado por la segunda derivada parcial de u respecto a y es igual a 5 menos 3x. Entonces vemos que el u está elevado a la 1, aquí recuerden que esta es una función, entonces aquí nos está multiplicando un u, entonces por eso no nos podemos confundir. Y lo más importante es que todas las u's tienen exponente de 1. Entonces, por esto, esta ecuación es lineal. Ahora vamos a ver las ecuaciones homogéneas y no homogéneas. Nos dicen que las ecuaciones lineales homogéneas son ecuaciones lineales en la que cada término contiene a u o algunas de sus derivadas. Por ejemplo, aquí tenemos la segunda derivada parcial de u respecto a x más x de u y esto va a ser igual a 0. Entonces, es lineal homogénea porque en cada término miramos una u. Aquí está u, aquí está u. Acá también está, solamente que si nosotros multiplicamos algo por 0, entonces nos da 0. Vamos a ver un ejemplo de una lineal no homogénea. Aquí tenemos la segunda derivada parcial, la segunda derivada de u sobre dt, y eso va a ser igual a la derivada parcial de u sobre dx más x al cuadrado por t. Entonces, aquí vemos que es una ecuación lineal, sí, porque cada exponente está elevado a la 1, no está dentro de ninguna función y no se están multiplicando entre sí, pero no es homogénea porque para ser homogénea tiene que contener todos los términos a u. Aquí contiene u, pero aquí no. Entonces, por eso es lineal no homogénea. Vamos a ver otro ejemplo. Nos dicen que u de t es igual a x al cuadrado de la segunda derivada de u respecto a x más 2x por la derivada de u respecto a x. Entonces, miramos que esta sí es una lineal homogénea, puesto que en cada término tenemos una u, aquí tenemos una u y aquí tenemos una u. Y por último, vemos que esta es una lineal no homogénea, puesto que aquí tenemos una u, aquí tenemos una u, pero en este caso no. Entonces, es una no homogénea. Para terminar con esto, voy a hacer un ejemplo que nos dice que resolvamos la ecuación, las condiciones iniciales. Entonces, aquí tenemos que la segunda derivada parcial de u respecto de y después respecto de x va a ser igual a 1. Entonces, aquí tenemos que u de x, y va a ser igual a 0, de x más y igual a 0. Y que la derivada parcial de u respecto a x, de x de y va a ser igual a 0 en la misma recta. Entonces, lo primero que debemos encontrar es la solución general de esta ecuación en derivadas parciales, en derivadas parciales. Entonces, aquí vamos a tener dos funciones arbitrarias, puesto que esto es una ecuación de segundo orden. Entonces, con estas condiciones iniciales que tenemos aquí, vamos a poder encontrar esas funciones. Entonces, para empezar, vamos a resolver la ecuación y para esto lo que vamos a hacer, como ya sabemos, es integrar a las dos partes de la ecuación. Primero vamos a integrar respecto a x y luego respecto a y. Entonces, si integramos respecto a x, tenemos que nos queda la derivada parcial de u sobre y es igual a, si derivamos esto respecto a x, nos queda x. Y aquí, como es integración parcial, nos va a aparecer una función arbitraria de la otra variable, que en este caso va a ser y. Como derivamos respecto a x, la otra variable es y, entonces nos queda un f de y, que lo podemos representar con cualquier letra. Entonces aquí volvemos a integrar, integramos esto, es igual a la integral de esto por dy, más la integral de esto por dy, que es lo que tenemos aquí. Y al resolver estas integrales, obtenemos que esto nos queda como constante baja igual a x y la integral de y es y, más aquí vamos a dejar esto representado con la f mayúscula para decir que ya está integrado. Y también, como estamos integrando respecto a y, va a aparecer
otra función arbitraria, pero que depende de x. Entonces, así obtenemos la solución general. Luego, lo que vamos a hacer es encontrar las funciones f de y g de x, que es lo que nosotros desconocemos. Y esto lo vamos a hacer utilizando las ecuaciones iniciales. Recordemos que esto no lo da el problema. Aquí tenemos un x más y igual a 0, entonces lo que nosotros podemos hacer es despejar cualquier letra, a x o y, en mi caso despejé y, que nos queda igual, este que está sumando pasa al otro lado a restar como menos x. Entonces van a quedar unas nuevas condiciones iniciales, que donde está y va a ser menos x, que es lo que tenemos aquí. U de x, donde está y menos x, y u de x va a ser donde está y, va a estar menos x. Y esto van a estar igualadas a 0. Entonces, se sustituye en la primera condición inicial sobre la función u obtenida. Esta es nuestra u, recordemos que y es menos x y que u de x menos x va a ser igual a 0. Vamos a trabajar con nuestra primera condición. Entonces, aquí tenemos x, donde está y es menos x, más f de y, que es menos x, más g de x igual a 0. Aquí hacemos distributiva, que nos queda más por menos menos, x por x, x al cuadrado, más f de menos x, más g de x igual a 0. Y ahora con la otra condición vamos a reemplazar aquí. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que nos dicen que la derivada parcial respecto a x de x menos x. Entonces tenemos que derivar esto una vez respecto de x. Entonces si nosotros derivamos esto, que aquí me salté este paso, entonces nos queda que como es respecto a x, nos queda solamente y más f de y, esto es constante, entonces esto se nos hace 0, más g de x. Y esto como es derivado le colocamos un g'. Entonces como tenemos y tenemos que reemplazarlo por menos x, entonces nos queda menos x más g' de x igual a 0. Entonces tenemos que nuestro g' de x va a ser igual a x porque lo estamos despejando, esto pasa al otro lado positivo, y aquí para ya tener nuestra expresión lo vamos a integrar. Al integrar esto nos queda x al cuadrado sobre 2 más una constante. Y ya teniendo g de x, vamos a sustituirlo en nuestra función que está igualada a 0, menos x más f de menos x más g de x, que es un medio x al cuadrado, más una constante, y eso igual a 0. Entonces aquí hacemos los respectivos cálculos, que menos x al cuadrado más un medio de x al cuadrado nos da menos un medio de x al cuadrado, más f de menos x más la constante igual a 0. Aquí repetí el mismo paso, se me pasó, y aquí ya despejamos f de menos x, que tenemos f de menos x es igual, este que está positivo pasa al otro lado, este que está negativo pasa al otro lado positivo, y este que está positivo nos pasa al otro lado a negativo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es para dejar este f solito, este f de x solito, entonces vamos a multiplicar por un signo negativo, porque miren que si multiplicamos menos por menos nos da más. Entonces, donde está x multiplicamos por menos, entonces por eso nos queda menos un medio de menos x al cuadrado menos c. Pero sabemos que menos x al cuadrado nos va a quedar positivo, entonces así obtenemos nuestro f de y. Entonces, recordemos que se obtuvo g de x, que nos quedó de esta manera, y nuestro f de y, que nos quedó de esta manera. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es reemplazar esto en la solución general. Entonces, tenemos u de x de y es igual a x por y más f de y, que en nuestro caso es un medio de y al cuadrado menos c, y g de x, que es un medio de x al cuadrado más c. Entonces, aquí vemos que estas constantes se nos cancelan y nos queda que la función que depende de x y de y es igual a x por y más un medio de y al cuadrado más un medio de x al cuadrado. Entonces, esta ya es la ecuación diferencial de segundo orden con las condiciones iniciales. Y con esto he terminado mi exposición. Aquí les dejo un ejercicio propuesto que resuelvan la siguiente ecuación diferencial con estas condiciones iniciales. Y muchas gracias por su atención.